Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 4554-2025 TCP. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Martes 10 de junio de 2025, audiencia pública de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por la vocal Mariela Nereida Cifuentes Guzmán e integrada por los vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 4554-2025.tcp. Recurso de apelación interpuesto por la empresa EFF Ingenieros EIRL en el marco de la licitación pública número 001-2025-MDP diagonal CS primera convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Parcona, para la contratación de la ejecución de la obra denominada Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano a través del pozo tubular y reservorio elevado en la zona sur del distrito de Parcona, provincia de Ica, departamento de Ica. En representación del impugnante se encuentra presente para hacer informe legal el abogado Luis Alberto Sánchez Maldonado, con registro del Colegio de Abogados de Tacna número 1505. Asimismo, se encuentra presente para hacer informe de hechos la señora Paola Lucía Pauca Rofrán, identificada con documento nacional de identidad número 610-38514. En representación del consorcio San Benito en calidad de tercero administrado, se encuentra presente para hacer informe legal el abogado Omar Rodrigo Zabaleta Pouzán, identificado con registro de Colegio de Abogados de la Libertad número 9565. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pese a haber sido notificada el 30 de mayo de 2025, conforme obra en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la abogada Amanda Zoraida Chumpitas Custodio, secretaria técnica del Tribunal, en virtud de la resolución número D 00027-2025-OEC-ORH de fecha 9 de junio de 2025. Muy bien, gracias. Se concede el uso de la palabra entonces a los representantes de la empresa impugnante. Para tal efecto cuentan con 10 minutos para poder realizar los informes respectivos. Pueden empezar. Ya. Buenos días, señorita presidenta y señores vocales. Vamos a sustentar nuestras pretensiones. Nuestro recurso de apelación está plasmado ya en el objeto de la contratación señalada por la sala. Sin embargo, nuestra oferta no ha sido, se ha vulnerado un trato igualitario en su calificación. Nos han descalificado, por lo tanto solicitamos a su judicatura revertir esta situación. Una vez calificada, se nos otorgue la buena pro y se revoque el otorgamiento a San Benito Consorcio. Siguiente, por favor. El comité, violentando la normatividad, nos deja de calificar 4 experiencias, la 7, la 11, la 13 y la 14. En la experiencia 7 manifiesta de que no estarían las firmas del representante de unos de la recepción de obra, y sabemos que esto no es tan literal así. Sin embargo, nosotros, siguiente por favor, hemos acreditado fehacientemente contrato de ejecución de obra. Recordemos que esto lo hemos presentado en un consorcio 90-10%, a nosotros nos corresponde el 10% y está acreditado, señorita presidenta y señores vocales, contrato y acta de recepción final de obra. Contrato, exactamente el mismo monto, descontamos el 10%, 391.966. Eso dicen los 2 documentos que nosotros hemos presentado a folio correspondiente de nuestra oferta. Respecto a la experiencia 7. Siguiente, por favor. Respecto a la experiencia 11, ¿no? Igual se nos cuestiona de que en nuestro contrato no estaría completo, ¿no? Que nosotros hemos presentado al 280 al 285, hemos presentado, y ahí está. Nosotros, siguiente por favor, lo que demostramos en el contrato, y se debe demostrar
es la participación, el porcentaje de participación, y está en el contrato, señorita presidenta y señores vocales, respecto a la experiencia 11. Entonces, nada más lejos del comité de selección que pretende no darle cabida a lo que las bases integradas ya lo han señalado como reglas definitivas a lo que nos sometemos las partes, y a las directivas y a los pronunciamientos de vuestra judicatura, donde se debe establecer el porcentaje de participación. Por lo tanto, este numeral 11 no debió ser descalificado. Siguiente, por favor. Ahí están las bases integradas. Lo mismo en el numeral 13, señorita presidenta y señores vocales. Nosotros, para cumplir el numeral 13, ¿cómo hemos acreditado? Acta de recepción, resolución gerencial municipal y constancia de prestación y la ejecución de la obra. Está dentro del rango que establece la normatividad, pero sin embargo, cuando hemos presentado el acta de recepción, está el monto contratado, el adicional de obra y el monto total de la obra, como lo dice la directiva respecto al acuerdo de sala, el acuerdo del tribunal. Pero sin embargo, siguiente por favor, mostramos, siguiente, ahí está. Dice, en este orden de ideas, las bases establecieron que la acreditación de la calificación, acta de recepción de obra, resolución de liquidación, constancia de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. Hemos presentado así. Siguiente, por favor. Estas son todas nuestra experiencia del postor que hemos presentado. Siguiente. Ahí está nuestro contrato que hemos acreditado, ¿no? El monto del contrato colige plenamente con nuestra acta de recepción. Hacemos un tema aritmético. Acta de recepción mediante la cual se indica el monto del presupuesto contratado, 469.205.76. El adicional de la obra, 46.916.43. ¿Y cuánto acreditamos? 516.122.19. ¿Dónde está eso? Folios 329, 338. Siguiente. Por lo tanto, señorita presidenta, hay un acuerdo de sala, el 02-2023. Hemos cumplido lo que dice la normatividad. Y lo estamos demostrando con la documentación que obran en nuestro expediente. Sin embargo, el comité, la entidad que hoy no se ha presentado, de un plumazo en forma imparcial, no validó nuestras experiencias. Siguiente, por favor. Aquí están los montos que nosotros hemos presentado, la liquidación, los gastos mayores demetrados, todo coincide exactamente a lo presentado por nuestra oferta. Hay un presupuesto adicional, hay un presupuesto primario, están las actas, está el acta de recepción, donde se hace toda la distribución, cómo se ejecutó el presupuesto. Siguiente, por favor. Y aquí está el monto, coincide plenamente. El comité de selección indica que en el acta de admisión, evaluación y calificación la existencia de mayor metrados y que de la resolución de liquidación no se hace alusión a ello. Pero si revisamos la resolución de liquidación de obra, se encuentra en líneas arriba, ahí está. Lo estamos mostrando, lo que ha incrementado el monto, siendo este un monto final de 516.122.19. Señorita presidenta y señores vocales, entonces, no entendemos por qué el comité no validó esta experiencia. Siguiente, por favor. Y lo volvemos a señalar, ¿no? La constancia de prestación de ejecución de la obra, donde podemos apreciar el monto de la obra, ¿no? Entonces, si hacemos la trazabilidad, y hemos hecho una trazabilidad, hemos colocado para que se pueda entender cómo, de dónde aparecen los 516.122.
¿no? Pero sin embargo, nuevamente, no se ha podido, el comité no lo ha tomado así. Los adicionales, los deductivos, 24.402.69, y se le aumentamos el monto que representó los mayores metrados, que también hace figura en el adicional, tendríamos 24.402.69 más los 22.513.74, lo que hemos señalado, 46.916.43. Clarísimo, señorita presidenta y señores vocales. Está la trazabilidad. Siguiente, por favor. Y la última. Ya hay un acuerdo de sala plena, el 2/2023, donde se establece cuál es el mecanismo que tiene que aplicar el comité. Nosotros, ¿qué hemos presentado, señorita presidenta? Contrato de consorcio, acta de recepción de obra y la resolución administrativa. ¿Está la trazabilidad? Sí. ¿Se ha concluido la obra? Sí. ¿Existe un error material? Sí. Pero el error material, vamos a verlo, el error material no logra desvirtuar que esta obra siga realizada, como lo dice el profesor Morón Urbina. El error material, si se identifica el error, no está anulando el acto que ya ha sido construido, entregado. Siguiente, por favor. Si nosotros podemos ver aquí, monto final contratado, 1.519.370.46. En la liquidación hay un detalle, 1.519.370.47. Eso es todo respecto a esta experiencia, señorita presidenta y señores vocales. Pero la trazabilidad está la obra realizada, entregada, concluida con liquidación. Y si hacemos la sumatoria, 1.287.602.08, y si le sumamos el IGB, entonces nos da el monto 1.519.370.46, lo que estamos sosteniendo. Siguiente, por favor. ¿Qué dicen los pronunciamientos? Y aquí también hay una ecuación. Hemos hecho un desagregado, exactamente coincide. Hay una resolución, la 0140-2024, donde dice, inciso 42, se puede aseverar que existieron errores de la entidad contratante al monto de digitar y realizar el cálculo en los montos consignados, en los documentos antes comparados. No obstante, no cabe duda que de una de la lectura integral de los documentos y efectuando el cálculo correcto, el resultado del monto final ejecutado, según el caso era ese. Y según nuestro caso, es este. No cabe duda de que se ha llevado en consideración esta obra en toda su plenitud. Por lo tanto, señorita presidenta y señores vocales, solicitamos se declare fundado nuestro presente recurso de apelación y se nos consigne la buena pro. Muchas gracias. Gracias. También vamos a conceder ahora el uso de la palabra al representante del tercero administrado, doctor Zabaleta Pozán. Tiene usted 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Muchas gracias y buenos días, señor presidente del tribunal, todos los miembros del tribunal y a los miembros de la contraparte. Con su venia voy a presentar, doctora. Doctora, ¿me podría, por favor, confirmar si es que se puede visualizar lo que estoy proyectando? Sí, lo estamos viendo. Ok, muchas gracias. En esta oportunidad venimos a absolver el recurso de apelación interpuesto por la empresa F. Y inicialmente tenemos que detallar ciertos visos del recurso de apelación. La apelación fue presentada el 16 de mayo del 2025 y en esa apelación no existió un solo fundamento o una argumentación que cuestione o establezca cuál era el supuesto error del comité. De la misma forma presentaron un primer petitorio. Digo esto porque en su escrito subsanación del 20 de mayo del 2025 recién insertan argumentos. Hay que tener en claro que la apelación como tal, o la subsanación, mejor dicho, no puede servir para encubrir una falta de argumentación, porque subsanar no implica hacer
o mejorar lo que nunca se hizo. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso en particular. En ese mismo escrito de subsanación varían el petitorio. ¿Qué es lo que hacen básicamente? Retiran una de las partes de su pretensión, quedan en 3, que también son modificadas. Esto es importante porque el artículo 121 del reglamento establece que el recurso de apelación tiene que contener claramente el petitorio y sus fundamentos, situación que no ocurrió en el presente caso. Incluso, y yendo más allá, en el escrito de apelación no ingresaron firma manuscrita ni tampoco una firma digital como tal al amparo de la ley. Lo mismo ocurrió en el recurso de apelación, y el artículo mismo, 121 en el H, establece que tiene que aparecer la firma del impugnante. ¿Y qué nos ha dicho el Tribunal de Contrataciones en estas situaciones en particular? En la resolución 1350 del 2025 de la segunda sala, establece como requisito que la firma tiene que ser manuscrita o digital según la ley 27269. Entiéndase, yo no puedo pegar una firma a un escrito. Y en ese caso en particular, terminaron resolviendo que carecía de objeto pronunciarse porque simplemente no había cumplido con los requisitos de admisibilidad tal cual como ocurre en el presente caso. Otra resolución de otra sala, en este caso la sala 5 en el recurso 2490 del 2024, estableció exactamente lo mismo. Indicó que una firma pegada se contrapone con lo exigido en la normativa y se declaró improcedente el recurso. Entonces, tiene serios vicios que ni siquiera permiten que podamos cuestionar el tema del fondo porque no ha cumplido con los requisitos que establece la ley. Más allá de ello, es importante tener en cuenta de qué se trata la obra. Y la obra es claramente un mejoramiento de servicio de agua potable urbano, lo dice su propio concepto. Y el saneamiento urbano definitivamente es distinto al rural por la complejidad, por las propias obras como tal, y porque incluso ante esa diferencia, la norma técnica para urbano es la resolución ministerial 153-2019 vivienda, y para urbano, perdón, o para rural es otra distinta que es la 192-2018 vivienda. Esto evidentemente porque son tipos de obras de distinta magnitud. Ahora, el Comité de Evaluación estableció que conforme a la resolución 228 de 2019, la experiencia para los profesionales solo podría ser para proyectos urbanos, porque esta resolución ministerial establece las fichas de homologación, que es para la calificación de profesionales para proyectos urbanos, porque evidentemente la experiencia no es la misma que de alguien que hace saneamiento rural a saneamiento urbano. Y esto lo respondió precisamente cuando incluso en la etapa de consultas, a través de la 28 y 30, solicitaban que la experiencia sea ampliada y que el personal clave pueda hacer con calificaciones o experiencia en rural, lo que no fue acogido y que quedó evidentemente en las bases integradas. Ahora bien, las bases estándar en particular son las que generan o las que rigen esta contratación, también el acuerdo de sala plena. Pero ¿qué nos dicen las bases integradas? Las bases integradas nos hablan que el postor debe acreditar un monto facturado equivalente al valor referencial. Y nos dice que obras similares, y establece verbos rectores, construcción, creación, ampliación, mejoramiento y o instalación de reconstrucción o la combinación, palabra clave, con alguno de los términos anteriores. Porque acá estamos evidentemente ante obras de saneamiento urbano, no estamos ante obras de saneamiento rural. Y existen una serie de diferencias normativas de diseño y de complejidad que explican claramente que no son el mismo tipo de materias. Y por un tema de correspondencia, evidentemente las obras rurales no pueden cumplir el perfil o la experiencia para este tipo de obras, porque lo que se busca es que quien realice o ejecute la obra sea una empresa que tenga experiencia realizando el saneamiento urbano. Dicho esto, también es importante y brevemente traer a colación que el reglamento de contrataciones establece en el 169 que existe una formalidad para las constancias de prestación. Y esa formalidad implica que estas constancias tengan que estar registradas en el CAC, y vamos a ver que varias de las obras de la empresa apelante no tienen o no cumplen con esa formalidad. Ahora vamos a revisar una a una las obras por las que fueron descalificadas, empezando por el numeral 7. Específicamente, en el acta de recepción aparecían como corresponde, como usualmente sucede, 3 miembros del comité, pero solo firmaron 2. Y este fue uno de los documentos por lo que ellos pretenden acreditar su experiencia, con una ausencia clara o una infracción directa al 208.6. Esto lo advirtió el comité. Además, no acreditaron fehacientemente el monto. ¿Por qué? Porque en el documento como tal mencionan una ampliación de 40 días. Sin embargo, no existe una liquidación final ni ningún documento que precise
¿Qué pasó con esos 40 días? Lo que claramente infracciona el acuerdo de la Sala Plena 002-2023. Pero revisemos el recurso de apelación. No existe un solo cuestionamiento del recurso de apelación a estas observaciones que claramente y correctamente admitió el comité. Más allá de ello, también tenemos la experiencia del numeral número 11. En el numeral número 11 nos indica básicamente que no tiene, lo dice el comité, no tiene la legalización de la firma precisamente de la empresa que está apelando en este proceso de elección. Se puede verificar, solo hay una legalización, no la de ellos. ¿Qué nos dicen las bases integradas? Que para la calificación de la experiencia es en base a la directiva de proveedores de consorcio en contrataciones del Estado. ¿Y qué nos dice esa directiva? Evidentemente que el contrato de consorcio tiene que estar firmado y además tiene que estar legalizadas las firmas de todos los integrantes del consorcio. Y la resolución 270 de la Sala 1 establece que no puede considerarse un contrato de consorcio válido aquel que no cuenta con la legalización y que, por tanto, no ha cumplido con presentar la documentación exigida para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, tal cual como ha ocurrido en este caso. Simplemente no acredita que estaba legalizada la firma. Esto lo advirtió claramente el comité. Esto sí lo advirtió el comité. Pero nosotros también, ¿qué hemos advertido? Nosotros ya hemos establecido que la experiencia válida de esta contratación solamente puede ser la experiencia en trabajos urbanos. Pero acá, esta obra en particular tiene componentes de rural. Entonces, no debería haber aplicado también por esta razón. Y además, porque la constancia de prestación que presentan no está registrada en el SEACE. Bien, respecto a la número 13, que ha expuesto el doctor de la contraparte, en realidad sí existe una falta de coincidencia entre los documentos, porque el acta de recepción, ¿qué nos dice? El acta de recepción dice que el presupuesto adicional de obra es 46.916. Sin embargo, la constancia de prestación indica que el monto de los adicionales es 133.000 y luego aparece un monto por mayores metrados, no sabemos dónde aparece, el de 22.000. Entonces, estas dos tienen una suerte de contradicción o no queden claro, y el acuerdo establece claramente que el que acredita la experiencia tiene que quedar de manera indefectible cuál es el monto y obra concluida, y esto no se cumplió. Esto también lo advirtió correctamente, pero adicionalmente también en esta obra, que es el numeral 13, ni cumple con el tipo de experiencia porque es componentes de rural, ni tampoco con la prestación. Respecto a la 14, ¿qué nos dice? Que es un error mínimo. Dice que ese error no debería perjudicar. Pero lo cierto es que no, el error está contenido y el error sí genera una falta de ciencia completa de cuál es el monto que debería acreditar, porque en una parte dice punto 46 y en otra parte punto 47. Adicionalmente, en esta obra también nuevamente son componentes de ¿qué? De rural y no de urbano. Ahora, bien, en las demás obras, que sí creemos que hubo un error del comité, pero que en realidad debía ser mucho menos. La experiencia que ellos acreditaron es que en la obra el numeral 1 no estaba la constancia del SEACE, en la 8 no estaba la constancia del SEACE, en la 10 no estaba la constancia del SEACE y pretendieron acreditar con rurales, y en la número 12 exactamente lo mismo. Estas obras tampoco debieron computar. Y un adicional, miembros de este tribunal, la número 15. Es imposible, porque las bases integradas establecen, ya hemos dicho, la combinación de los verbos rectores respecto a otros trabajos. Y ellos presentan una creación de caseta y perforación de pozo. En ninguno de los componentes dice perforación de pozo. Esto no lo ha advertido el comité y nosotros recién hemos tomado conocimiento porque hemos pedido por acceso a la información. Esto es totalmente distinto. Pretenden decir que perforación de pozo incluye cuando evidentemente no es un trabajo similar, porque explica una combinación propias de obras urbanas, sistemas integrales. Pero ¿qué es más allá? En la recepción de obra que ellos presentan aparece un monto de 1.914.000. Cuando nosotros le preguntamos en Mapica, ¿qué nos dice? Nos dice que a la fecha todavía están en plazo para observar esa liquidación. Ellos recién la han presentado. Claramente nos dice, y además que dicen que ellos han presentado una liquidación por 1.937.730, lo que difiere su acta de recepción. Ellos lo han presentado el 23 de abril. Y cuando ellos presentan su liquidación, es un monto distinto. Entonces, evidentemente, acá estamos ante un caso de información inexacta, porque han dicho que, como el mismo doctor ha citado, la obra tiene que estar concluida, y acá está en etapa
de liquidación todavía. El monto ni siquiera está facturado. Son distintos montos los que presentan entre el acta y la liquidación que presenta. Y el tribunal, en el 4310, establece que cuando no se encuentra con la resolución de liquidación de contrato de obra, no se puede decir o establecer de manera fehaciente que la obra está culminada. Entonces, esta, que por sí sola, incluso si fuera descalificada o hubiera sido analizada, porque evidentemente se le entregó una información, el comité ha confiado, pero lo cierto es que no es la información correcta, es una información inexacta, sin duda alguna vulnera, ¿no? Porque es un documento provisional, vulnera la transparencia y nos pone en una situación de desigualdad, porque nosotros sí hemos presentado obras culminadas y no como pretenden creer en este caso respecto a la obra 15. Este es su anexo final, señores del tribunal. Cuando ellos presentan como monto facturado acumulado, a pesar de que está en liquidación, no está facturado, presentan incluso un importe de 1.722.000, es decir, montos distintos. Para finalizar, estas son las obras presentadas. El tribunal correctamente, y además habían más razones respecto a las 7, 11, 13 y 14, cuando la tienen por no calificada, está por debajo del principal. Pero si se hiciera la evaluación correcta, como creemos hemos hecho en esta audiencia, incluso es menos, es 3.950.000, sobre todo en particular por la obra del numeral número 15, que es la EMAPICA, donde ya EMAPICA ha respondido que están en plazo de liquidación. Por eso solicitamos se declare infundado el recurso interpuesto por la empresa apelante. Gracias. Vamos a conceder el derecho de réplica y dúplica de las partes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Muchas gracias, señorita presidenta y señores vocales. Nada más incierto lo que manifiesta el abogado del tercero administrado, y están las otras firmas. Pero el señor abogado ya sentenció, pues es juez fiscal, y no es así. Nosotros, ¿qué dice la normatividad? Artículo 121, en el primer escrito no debe de faltar de presentarse la nomenclatura y la firma. Todo lo demás es subsanable. Y así está nuestro escrito, así está nuestro recurso de apelación. Entonces, no tiene pues asidero legal lo que manifiesta el señor del tercero administrado. Y nosotros estamos con nuestros 2 escritos dentro de la normatividad. Y trata de orientar hacia otro extravío lo que nosotros hemos afirmado y ratificamos hoy. Todas y cada una de las experiencias presentan el corte de trazabilidad, para lo cual han sido merituadas por nuestra representación. Cuando el tercero administrado trata de cuestionar, ya nosotros hemos hecho los ejercicios aritméticos una a una, nuestra absolución por la que debería de calificarse o debería de verse calificada nuestra oferta. Pero sin embargo, el señor tercero administrado, si revisamos su escrito, en sus petitorios no está lo que dice hoy. ¿Y qué dice la norma? No es que en los 3 días de notificado tienes que plantear tu petitorio respecto como tercero administrado. Dice eso. Sin embargo, el tercero administrado solamente hizo o quiere desacreditar la firma de nuestro representado, y lo estamos demostrando que dista, que no es la misma y que ha sido firmado puño y letra. Por todo lo expuesto, señorita presidenta y señores vocales, debe de quedar fundado nuestro presente medio impugnatorio. Muchas gracias. Gracias también. El tercero administrado también cuenta con 3 minutos adicionales. Muchas gracias, doctora. Voy a proceder a presentar precisamente el recurso de apelación, y en el ejercicio, evidentemente, que ustedes tienen, pueden hacer las preguntas que correspondan. Yo no he dicho que sean o no sean las mismas firmas, lo he dicho que está pegada. Y dice que es de puño y letra. Pero si ustedes van a la apelación y simplemente hacen clic acá, se dan cuenta que es una imagen pegada. Ahí está. Imagen pegada.
Y nosotros nos vamos exactamente a su recurso de subsanación y, coincidencia, estamos exactamente en la misma situación porque son firmas pegadas. A eso es a lo que nosotros nos referimos. Entonces, en el ejercicio discrecional ustedes podrán hacer las interrogantes a quien corresponda, si es que son de puño y letra, o sea, manuscritas, o si cumplen con la certificación digital, que esto implica el DNI electrónico. Un solo argumento no ha habido respecto al cuestionamiento de que no esbozó una sola argumentación de por qué, al momento que presentó su apelación, de por qué estaba equivocado el comité. No hizo nada. No hubo un solo argumento en ese escrito de apelación. Y no se puede malentender, repito, que la subsanación puede encubrir esta falta de motivación de un recurso impugnatorio. Porque la posibilidad de subsanación no puede ser malinterpretada, ojo, o como un abuso a efectos de presentar simplemente porque se me vence el plazo cualquier tipo de escrito y después recién pretender cumplir todos los requisitos luego de que me den los 2 días hábiles. Además, nos dice algo importante y eso es lo que tiene que quedar en claro. La pregunta sería, ¿el comité tiene que interpretar los documentos de los postores? ¿El comité tiene que realizar ejercicios aritméticos para entender que la propuesta calza o no calza, o si es que no hay una diferencia entre el acta, el contrato o la constancia de prestación? La respuesta es no. El comité tiene que evaluar las propuestas integrales, pero no interpretarlas. Y eso ya es reiterado en la jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones. Y eso es lo que nos pide, por eso nos dice, nosotros hemos venido a hacer nuestros ejercicios aritméticos. Evidentemente nosotros no le damos validez, porque no tendríamos por qué haberlos hecho, pero lo que queda claro es que ellos tienen que recurrir a una interpretación, a recurrir a mayores operaciones para que alguien pueda entender supuestamente que sí coinciden los documentos, y eso está mal. Y hay un tema importante. Nosotros siempre dijimos lo de la firma, y eso está en nuestro recurso. Y hay un tema que nosotros hemos tomado conocimiento después y está presentado dentro de nuestra ampliación del recurso, porque cuando nosotros hicimos la absolución, no teníamos acceso a la propuesta del impugnante porque fue una propuesta descalificada y esas no las suben. Nosotros hemos tenido que pedirla por transparencia para poder acceder. Y de la misma forma, respecto a la documentación que contiene información inexacta, que es la de EMAPICA, también hemos tenido que pedir por transparencia. Entonces, sería un ilógico o un razonamiento desproporcionado que a nosotros se nos pretenda decir una serie de argumentos cuando no teníamos la posibilidad fáctica y evidentemente tampoco legal para hacerlo a los 3 días. Cuando nosotros hemos tenido la documentación por el canal legal que corresponde, que es transparencia, ahí hemos manifestado lo que corresponde porque evidentemente había una imposibilidad anterior. Entonces, claro, es importante para nosotros, ¿por qué? Porque ese de EMAPICA por sí solo, el número 15, que es de más de 1,5 millones, por sí solo, genera que esté por debajo del valor referencial. Y repito, EMAPICA, no nosotros, EMAPICA claramente ha indicado, no está concluida porque estamos en etapa de liquidación que vence, no hoy día, sino por lo menos de acá a 1 semana y media. Y nos hacen creer, o han pretendido hacer creer, que esa obra estaba completamente concluida. Creo que la definición de ese tipo de posturas ya la ha definido claramente en estos tribunales. Insistimos, miembros del tribunal, que se declare infundado, se rechaza, o incluso ni siquiera se tenga por admitido el recurso interpuesto por la parte apelante. Gracias. Señores vocales, ¿van a realizar preguntas? Buenos días con todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. Correcto, doctor, gracias. Buenos días. En mi caso tampoco tengo consulta, señora presidenta. Gracias, señores vocales. Tampoco tengo preguntas que realizar, por lo que daríamos por concluida esta audiencia. Gracias por la participación de todos. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días.